Gracias, mis hermanos de la alabanza. Y vamos a ir a Mateo, capítulo 24. Usted sabe que todo el capítulo 24 de Mateo es muy significativo. Y realmente ese capítulo me parece que mientras más lo leo, más debemos ser cuidadosos como lo interpretamos. Pero aquí en el capítulo 24-22 de Mateo, dice: y si aquellos días no fueran acortados, tenemos que preguntarnos, ¿qué días? Nadie se salvaría, dice. Pero por causa de los escogidos, ¿dónde estarán los escogidos? Dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Precisamente en Mateo 20 se nos dice que los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados. Aquí podríamos ubicar que todos los salvos son llamados. ¿Sí? Son muchos. Aún si ubicamos casi los 2000 años de historia de la iglesia donde se ha predicado el evangelio, son millones y millones y millones llamados. Más pocos los escogidos. Porque los escogidos habla de la novia. Amén. Entonces nosotros necesitamos darnos cuenta que la Biblia, y volviendo otra vez a Mateo 24, nos va estableciendo periodos. Dijimos en la mañana que el tiempo kairos de Dios es una oportunidad, es un tiempo donde el Señor irrumpe dentro de la vida de los hombres con ese periodo de tiempo características muy especiales. Note que ya aquí Mateo en el verso 29 nos habla de acontecimientos que nosotros a veces vemos que se utilizan esos acontecimientos como parte de las señales que se van a dar en el principio de dolores. Pero muy específicamente porque ya a estas alturas de Mateo, en el verso 29, está hablando ya de la tribulación. Entonces usted puede darse cuenta que dice: pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, ya nos ubica dentro del panorama escatológico. El sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Indudablemente nosotros vemos en el Apocalipsis cómo esto que el Señor nos indica se va a realizar de una manera bien exacta ya dentro de la semana 70 de Daniel. Por eso, cuando nosotros vemos acontecimientos y señales en el cielo como las que hemos visto, tenemos que ser cuidadosos para que no nos metan en otro ambiente. Aunque entendemos nosotros que, por ejemplo, el sol oscurecido habla de un eclipse solar. Y siempre han habido eclipses solares. Y digamos que en los últimos años se ha enfatizado mucho acerca de los eclipses, ¿no es cierto? Incluso hemos visto señales como lunas rojas. Y obviamente hay señales en los cielos que van marcando lo que va a ser la parucía, pero hay otras señales, como las que estamos viendo aquí, que indudablemente van a ser mucho más contundentes, porque note que no solo dice que el sol se va a oscurecer y la luna no dará su luz, como que también es un eclipse, ¿verdad? Tal vez es una manera moderna de explicarlo. Pero aquí ahora añade que las estrellas van a caer. Y es que es difícil pensar que una estrella va a caer en la tierra, porque las estrellas son
enormemente más grandes que la Tierra. O sea, nosotros estamos acostumbrados a ver las estrellitas, un cielo estrellado, más o menos como cuando aquí está apagado y vemos los agujeritos que tiene la carpa, decimos el techo de la carpa está estrellado, ¿verdad? No, son agujeritos. Pero cuando uno ve un cielo estrellado, uno mira las estrellas muy pequeñas, pero están a muchos años luz de distancia. Entonces, ¿a qué se referirá que las estrellas caerán del cielo? ¿Se referirá a objetos celestes? Bueno, Apocalipsis nos habla que una montaña va a caer. Eso suena más a un asteroide grande. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Pero acuérdese que también Job habla, cuando habla de estrellas, al fundarse la tierra, habla de seres. Y entonces también nosotros podemos darnos cuenta que aquí también puede estar hablando de seres que van a caer a la tierra. Sin quitar el hecho de que indudablemente van a haber diferentes acontecimientos, pero la novia ya no va a estar aquí. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Ahora, note que en el verso 32 siempre de Mateo dice, solo estoy intercalando algunos versos interesantes, porque hemos hablado en otras ocasiones del capítulo 24 de Mateo, y dice, y de la higuera aprended la parábola. Porque estamos siguiendo las características del período Kairos que nos va a meter en la parusía, la venida secreta del Señor. Amén. Entonces dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Creo que todos aquí nos hemos dado cuenta que cuando el Señor habla de la higuera se está refiriendo a Israel. ¿No es cierto? Y la higuera se preparó para dar frutos, lo vamos a ver aquí nuevamente. Vamos a regresar un poquito. Déjeme regresar un poquito. Aquí estamos. Cuando su rama ya se pone tierna y echa hojas, sabéis que el verano está cerca. No había Israel hace 70 años. Pero ahora vemos nosotros que Israel se conformó como nación, lo que no había pasado casi en 2000 años. Y las ramas de la higuera se han enternecido, está echando hojas. Y eso nos indica a nosotros, al observar a Israel, y todo cristiano debe estar observando a Israel. Muchos de los acontecimientos que se están dando en Israel y se seguirán dando tienen que ver con características que nos están marcando a nosotros que el tiempo se acerca, porque acuérdense, el tema central es los días se han acortado. Lo que va a suceder con Israel indudablemente nos debe de permitir a nosotros no solo interceder por esta nación, porque dice que si nosotros bendecimos a Israel somos bendecidos, ¿verdad que sí? Pero luego dice el 33, así también vosotros cuando veáis estas cosas, ¿cuáles cosas? Todas las que ha venido diciendo en el capítulo 24, pero también que Israel ya es una nación. Sabed que Él, con mayúscula, es decir, el Señor, está cerca. Pero añade un detalle, a las puertas. Entonces yo no sé si usted percibe que el Señor ya está a las puertas. ¿Lo percibe usted? Entonces, es indudable que hay muchas cosas que nos van marcando que los tiempos y los días se han acortado. Verso 34, dice, en verdad os digo que no pasará esta generación. ¿Cuál? La que vea a Israel florecer. La que vea a Israel ser nación. Y es que mucho se ha dicho sobre cuántos años dura una generación. Cuando se escribió un libro que se llamó 88 razones por las cuales el Señor viene en 1988. ¿Quiénes recuerdan eso? ¿No lo recuerdan? ¿No? 88 razones por las cuales el Señor viene en el 88. Del 48 al 88 había 40 años. Entonces se tenía que decir que la generación era de 40.
que una generación era de 40, porque se estaba seguro, por lo menos para el autor de ese libro, que el Señor venía en el 88, 40 años después que Israel, la higuera, floreció. Pero el Señor no vino. Y ahorita en el 2018 se cumplen 70 años, entonces algunos dicen, no, es que la generación era de 70. Bueno, lo cierto es que indudablemente sí nos marca esos años, esa generación, esta última generación, que es muy probable que sea la última. Que nuevamente los tiempos se han acortado porque en el 2018, sin fechar por supuesto, ¿verdad? Pero sí tenemos que entender que se cumplen 70 años de cuando Israel nuevamente fue nación. Y nosotros tenemos que poner atención a la higuera, que es Israel, y a los árboles, que son las naciones. Especialmente aquellas naciones que son enemigas de Israel. Usted recordará que ya hablamos del Salmo 83. Hemos hablado de la guerra de Gog y Magog. Personalmente creo que la guerra que se habla en el Salmo 83, que es con los vecinos de Israel, no tardará en venir. E inmediatamente después de esa guerra, porque parece que es la última guerra que Israel gana, inmediatamente viene la guerra de Gog y Magog. Pero esa está en los meros albores del inicio de la semana 70 de Daniel. Nosotros tendríamos que habernos ido. Amén. Bueno, el cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, mas mis palabras no pasarán. Entonces hay que seguirle poniendo atención a que cuando la generación vea estas señales, estas características, vamos a estar seguros que el tiempo realmente está cerca. E insisto nuevamente que es su espíritu, no su espíritu con E minúscula está envuelto en el espíritu de Cristo, ¿no es cierto? Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y el Espíritu Santo en ese parto gemelar es el maestro por excelencia infalible. Y da la casualidad que el Espíritu Santo fue el que inspiró a los que escribieron. Entonces tiene que haber un testimonio del Espíritu Santo para usted personalmente, individualmente, qué tiempo está viviendo usted. Porque ¿cuántos creen que podría darse la posibilidad de que alguno de nosotros nos fuéramos con el Señor antes de que Él venga en su parucía? ¿Existe esa posibilidad? Por supuesto. Y por eso debemos estar preparados. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero y seremos parte de lo que se nos ha prometido. Pero sería mucho mejor si no vamos al cementerio, ¿verdad? Y podemos ser la generación que no va a haber muerte. Esa yo creo que es la esperanza de cada generación de cristianos y debe ser parte de nuestro anhelo. Ok, 36 dice, pero de aquel día, de una vez nos lo establece, y hora, nadie sabe. Entonces, no fechemos, no nos arriesguemos a estar fechando. Indudablemente, cuando le he dicho a usted que la novia va a saber, yo creo que ese testimonio, porque la novia al final son pocos. Yo me pongo a pensar cómo va a ser. Alguien va a recibir algo porque ya sea que el Señor se le presente, o un ángel se le presente, o un espíritu hecho ya perfecto se le presente, y le diga, estoy por venir ya. Quizá otro va a recibir lo mismo. Yo no sé cómo va a ser el Señor para que se junten. No sé de cómo lo va a hacer exactamente. Pero la mayoría de los que reciban algo tan poderoso como es, los van a tildar de locos. ¿Estamos de acuerdo? Mira, ¿y no te acordás que no hay que fechar, pues? Pero recuerde usted
que la novia va a tener ya en el momento justo, cercano, va a tener, yo creo, si no el día y la hora, va a saber que en cualquier momento, es como las vírgenes que velaban. Yo creo que esa va a ser la actitud. Que la exhortación es a tener aceite. La exhortación es a estar velando. Porque aunque no se sabe exactamente el momento, sí sabían que ya venía. Y era un tiempo corto. ¿Me doy a entender con eso? Muy bien. Y empieza a darnos nuevamente tiempos, kairos, muy específicos para darnos luz sobre los días finales. Dice, porque como en los días de Noé, yo puse en azul los días de Noé, porque los días de Noé es un kairos. Y usted puede estudiar en el Génesis cómo fueron los días de Noé. Y está diciendo que así como fueron las características del día de Noé, así va a ser la venida, la parucía, diría en el original, del Hijo del Hombre. Pero no solo utiliza los días de Noé. También dice en Lucas 17:28, fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot, otro periodo de kairos. O sea, la cronología se movió, el crono siguió caminando. Y nuevamente vino una oportunidad, una manera de trabajar el Señor, donde en el caso de Noé salvó a 8 de toda la humanidad. Y esos números y esas proporciones nos ponen a temblar. 8 de toda la humanidad. Y eso que parecía que el único preparado era Noé, que dice el original que era perfecto en sus generaciones, en su genética. Y de alguna forma también es lindo saber que Noé cubrió a toda su familia. Yo creo que ese debe ser el anhelo nuestro. Pero luego camina a la cronología y aparecen los días de Lot. 2 ciudades, no sabemos cuántos habitaban, pero han de haber sido ciudades grandes, prósperas, donde el justo Lot se fue a vivir. No es garantía ser justo, porque podemos parar en Sodoma. Porque así le llama Hebreos a Lot, justo. Pero ¿qué fue lo que llevó a este justo? Porque la justificación viene por el sacrificio de Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. En ese sentido, era justo Lot. Pero el justo Lot se dejó enamorar de las cosas interesantes que había en Sodoma y Gomorra. Y aunque parece ser que él no se sentía cómodo, doña Lota sí se sintió bien cómoda. Le gustaban las pasarelas que había en Sodoma. Le gustaban las ventajas y las comodidades de Sodoma, porque acuérdese que cuando tuvo la oportunidad, doña Lota, que iba escapando, volteó a ver y se volvió estatua de sal. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano Minor, creo que tengo la batería un poquito baja. Si me consigues en el carro, perdón que haga un paréntesis. La conexión, por si se nos va a terminar aquí la batería. Parece que dejé encendida el iPad. Muy bien. Entonces, note usted, voy a regresar un momentito aquí. Déjeme regresar. Vamos a ver si puedo regresar acá. Vamos a ver, aquí estamos. Sí. Dice que comían, aquí da características, parece cosas muy normales, ¿verdad? Bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. En otras palabras, hacían todo lo que se hace cotidianamente. Puede ser que nosotros estemos tan imbuidos de todo lo que tenemos que hacer continuamente, cotidianamente, que no entendamos que ya estamos en los tiempos como en los días de Lot. Y hay que ir a la palabra en Génesis nuevamente para estudiar con cuidado cómo en el Génesis se nos muestra qué era lo que estaba sucediendo en Sodoma y Gomorra, porque es una señal. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, solo esperaron que se moviera
con sus dos hijas porque la esposa se quedó en el camino. Hay esposos y esposas que se pueden quedar en el camino. No vemos que haya tenido tiempo de llorar a doña Lota. Se tuvo que mover. Le debe haber dolido. Dice que en ese momento llovió fuego y azufre del cielo. Hermano amado, si ya una vez pasó, ¿no cree que puede volver a pasar? Si ya una vez, aunque hay una promesa de que ya no hay diluvio de agua, porque ya pasaron 3. Otro día hablamos de eso. O tal vez hablamos hoy un poquito dentro de un ratito, cuando vayamos a la primera epístola de Pedro. Pero ahora viene el diluvio de fuego. Está más seria la cosa. Así lo dice el apóstol Pedro en su carta primera. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Empiezan los juicios, donde nosotros, hermanos amados, esperamos no participar. Mire, Mateo 16:1, es interesante cómo Mateo nos habla de los tiempos finales. Y aquí nos enmarca en el verso 16 diciendo lo siguiente. Yo quiero que usted ponga atención a cómo lo religioso nos puede hacer mucho daño, tipificado aquí en fariseos y saduceos. Dice entonces: los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús. Para ponerle a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. El religioso siempre anda pidiendo señales. Y los judíos, dice Pablo, el judío pide señal. El griego, sabiduría. Pero nosotros ni debemos estar dentro de los judíos, en ese sentido pidiendo o exigiendo señales, o dentro de los griegos solo buscando conocer. Hermanos amados, nosotros nos podemos volver griegos. Y la doctrina Elim, solo como conocimiento, puede volvernos griegos y cabezones. Pero el que es cabezón, que solo le crece la cabeza, es un fenómeno. Gran cabeza, cuerpo chiquito y piecitos chiquitos. Ese es el que solo sabe Biblia, pero no camina, no la vive. Por eso tiene pies chiquitos. ¿Qué pasa con un cabezón de pies chiquitos? ¡Poch! Se cae. ¿Verdad que sí? Demasiado grande la cabeza y muy pequeñitos los pies, porque los pies nos hablan de conducta, nos hablan de caminar, nos hablan de vivir, de poner en práctica lo que sabemos. Bueno, los religiosos pedían señal del cielo, como que dice: si tú nos haces una señal del cielo, te creemos. Respondiendo Jesús, o él, les dijo: al caer la tarde decís, porque estos religiosos conocían de los tiempos, pero de los tiempos normales, de las épocas para la siembra. Al caer la tarde decís: hará buen tiempo. Eran los meteorólogos. Porque el cielo está rojizo. Miraban el cielo rojizo. Va a haber buen tiempo, dice. Luego les dice: y por la mañana hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador. Mire lo que les dice Jesús: sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. ¿Quiénes no podían hacer eso? Los fariseos y los saduceos. Entiéndase, los religiosos. Entonces tenemos que sacar cualquier vestigio de religiosidad. Y es que modernamente, ¿cómo podríamos nosotros aplicar a un fariseo? ¿Cómo podríamos nosotros observar que alguien se está comportando como fariseo? Bueno, que tiene las características de esos feos. ¿Cómo eran los fariseos? Orgullosos de su religión.
Ellos creían que eran santos. Acuérdese que el mejor de ellos, Saulo de Tarso, fariseo de fariseos, dice que cuanto a la ley, irreprensible. O sea, ellos eran muy salidos. Y hay hermanos así que no vienen a Betel, gracias a Dios. Están en otras congregaciones. No pueden discernir los tiempos porque están demasiado enamorados de sí mismos. Los saduceos no creían en la resurrección, quiere decir que tienen una doctrina errada. Pero no hay mucho tiempo como para ver todas esas características, pero usted se puede interesar y buscar y darse cuenta que aunque ellos discernían lo natural en el cielo, no podían discernir las señales de los tiempos, como los hijos de Isaacar. El verso 4 dice, una generación perversa y adúltera busca señal. O sea que el Señor los definió como perversos y adúlteros en el sentido espiritual. Qué tremendo que la religión o el religioso, pretendiendo agradar a Dios, al final se aparta de Él. Por eso nuestra relación con Dios debe ser viva, nueva, maravillosa, constante, vibrante, poderosa. Porque eso nos sacuda de la religión. Religiosamente podemos nosotros orar, servir. Por eso, una manera que usted logra chequear que está cayendo en religiosidades es cuando el privilegio le es cargoso. Tengo que ir el 20 a servir. Oh, cuidado. Tengo que hacer esto y no, anhelo hacerlo. Porque estoy tan enamorado del Señor que lo que me toca hacer, aunque sea barrer, me siento contento, me siento feliz, me siento privilegiado. Es que privilegio, ¿usted ya se dio cuenta usted que privilegio es un privilegio? Entonces no debería de ser algo cargoso. Pero es una manera de que nosotros podemos darnos cuenta. Ahora dice, no se le dará señal a esa generación perversa y adúltera. Quiere decir, hermano, que muchos en esta generación que pueden ser tipificados como religiosos, no se les va a dar señal. Aunque vean un montón de cosas, van a andar medios perdidos. Ya le dije que van a andar dormidos. Sino la señal de Jonás. ¿Y cuál fue esa? ¿Cuál fue la señal de Jonás? Que Jonás murió y resucitó a los 3 días. Entonces, ¿de quién está hablando? De Jesucristo, que muere y resucita al 3er día. Esa es la única señal, y aún muchas de esas señales no las van a lograr ver. En otras palabras le quiero decir, hay gente que se va a perder en los templos porque nunca conoció al Señor. Venía porque lo traían. Venía porque tenía amigos. Por eso en las iglesias hay simpatizantes. Hay creyentes. Ya creen. Hay discípulos. Ya están comprometidos. Y hay amigos. Pero también hay hijos. ¿En qué nivel nos vamos a meter? Ojalá que nos desarrollemos en el mejor nivel. Muy bien. En los últimos días, dice la Escritura, en 2 de Timoteo capítulo 3 y verso 1, yo tengo que correr. Dice, pero debes saber esto, porque si los días se han acortado, estamos en los últimos días. Son pocos los días que quedan. Y no le voy a decir días de 24 horas, sino le voy a hablar de un periodo de tiempo, que no sabemos qué tan corto o largo es, pero
la impresión que da es que se está cortando cada vez más. Que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Hermano amado, ¿usted quiere pasar tiempos difíciles? Pero van a venir tiempos difíciles. Nadie quiere tiempos difíciles. Pero la iglesia, aún la novia, en lo que llamamos principio de dolores, inicio de los dolores de parto, y aunque los dolores de parto cada vez son, cuando inician son espaciados y no son tan fuertes, hay dolores de parto. Eso significa, hermano amado, que cuando Pablo le escribe a Timoteo, y esa palabra nos llega hasta estos tiempos, dice que en los días últimos vendrán tiempos difíciles. ¿Qué clase de tiempos difíciles? En la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3 y verso 2 al 9, como le dije en la mañana, hay 24 características de cómo van a ser los hombres al final. Y por supuesto las mujeres. Y aunque solo lo vamos a ver de pasadita, usted lo puede chequear despacio y meditar en eso. Cuando yo escribía esto, porque hice esta gráfica, me ponía a pensar que realmente en Guatemala podemos encontrar todo esto. Y lo tremendo es encontrarlo dentro de la iglesia. Porque se ha dado cuenta que lo que pasa muchas veces en el mundo se mete a la iglesia. Y dice que en los postreros tiempos habrán hombres amadores de sí mismos. En el original la idea da que el amador de sí mismo es un egoísta. Hermano amado, le puedo hacer una pregunta muy personal. ¿Ah? ¿Sí? ¿Es usted egoísta? No me la conteste. ¿Seremos egoístas todavía? Algo de egoísmo hay, ¿verdad? Amadores de sí mismos. Puede haber hasta ministros amadores de sí mismos. ¿Me está siguiendo? Pero también van a haber hombres avaros. Yo quiero que usted note que dice que en los últimos tiempos, bueno, avaros siempre hay. Eso significa que van a aumentar. Pero el avaro es el que ama el dinero. Entonces yo quiero que usted se haga la pregunta, porque está hablando de los últimos tiempos. Y nosotros, hermanos, ya no tenemos que tener esas características, pero si todavía están. ¿Será que todavía nos hace ojitos el dinero? Bueno, dime cuánto trabajas. Dime cuánto negocias. Dime cuánto te preocupas por las cosas materiales y te diré si eres avaro o no. Amador del dinero. Bueno, chequeemos cada uno. Es cierto que vivimos épocas en las que hay que trabajar mucho, ¿verdad? Usted se ha dado cuenta que se trabaja y se trabaja y se trabaja y nada alcanza. Pero ¿sabe por qué nada alcanza? Porque nosotros nos creamos más necesidades. Yo me acuerdo que mi primer sueldo, cuando salí de perito en dibujo, fue la gran suma de 100 quetzalitos. Pero esos todavía no volaban tanto. Estaba el dólar 2 a 1. Bueno, 100 quetzalitos. Por cierto que no tenía problemas para diezmar 10 quetzalitos. Ningún problema. ¿Se ha dado cuenta que cuando ganamos poco diezmamos? Y es un contrasentido porque es poco, pero diezmamos. Lo que es exacto, lo justo, lo que Dios nos pide. Llegué a ganar 1000, aunque usted no lo crea.
10 veces más. Y todavía diezmaba lo que era correcto. Pero aunque no lo crea, llegué a ganar 10,000. Y ahí ya me costó hacer el cheque. ¿Qué pasará que el que vive con 90 quetzales o 900 después no puede vivir con 9,000? ¿Qué es lo que pasa? Que en el camino nos vamos creando necesidades que no son tan necesarias. ¿Está de acuerdo conmigo? Y entonces, si al presupuesto tuyo no le pones techo, puedes llegar a caer en los lazos de Mamón. El Dios de las riquezas. Y entonces ni 100,000 te alcanzan. Y ya hacer un chequecito por 10,000, te aseguro que ya no lo haces. Aló. Esta sería la cosa, ¿verdad? Hermano, es que yo no vine a oír del diezmo. Va, sigamos aquí entonces. Pero, amadores del dinero. Si el dinero te domina a ti y no tú dominas al dinero, hay problemas. Si lo que a ti te queda, te es muy difícil diezmarlo, porque, hermano amado, lo que le toca al Señor es al Señor. ¿Verdad que sí? Independientemente de lo que ganas. ¿Y para qué lo van a usar? Ya no te toca a ti. No te compliques con eso. Eso sí, confía que el Señor va a ser cuidadoso con eso. Y tú tienes que tener confianza en los ministerios. Bueno, pero no entremos a eso porque la gente se pone un poco inquieta. Jactanciosos. El original da la idea de altivo y fanfarrón. Dice que el Señor mira al altivo de lejos. Nuevamente le estoy tratando de decir que en los últimos tiempos habrán hombres con esas características, pero indudablemente no solo en el mundo, también en la iglesia. Gente altiva. El altivo hasta se para de una manera mera especial. Yo recuerdo alguna vez y le dije eso, permiso. Pero yo recuerdo en los tiempos del IM que había un varón muy usado por el Señor, fíjese. ¿Qué será que cuando somos usados nos volvemos orgullosos? Y ese hombre cuando profetizaba, hermano, toda la iglesia se quedaba temblando. Es que tremenda las profecías de parte de Dios, de ese varón. Nombres queremos para orar por ellos, no les será dado. Pero yo miraba que él caminaba así, mire. Así con su Biblia. Decía yo, bueno, ¿será el estilo del IM? Decía yo, no era el estilo del IM. Pero ese varón un día el doctor lo invitó a predicar. Fue muy usado. Y después de predicar, indudablemente Dios lo usó. Y se fue directo donde estaba el hermano Otto. Le dijo, hermano Otto, ¿cómo le quedó el ojo? Ahí ya no volvió a subir. Altivo. Recuerdo a otra persona que daba escuelas dominicales, no, él deseaba dar escuelas dominicales en el IMSS Central. Y el doctor le dijo, sí. Yo estaba a cargo del grupo de escuela dominical. Y entonces el doctor me dijo, mira, pone a fulano. Muy bien, hermano Otto. Pero usted sabe que en las escuelas dominicales del IMSS Central, a las 9 en punto que arrancaba, habían 300 personas para un recinto de 3,500, más 1,500 arriba y otros abajo, ¿verdad? En el sótano. Ahí dice que ahí era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Casi eran 5,000 por todos. Y entonces la primera vez que él dio escuela dominical, yo recuerdo, yo tenía que llegar temprano.
me dijo, cuando se sentó a la par mía, y para este poquito de gente me preparé. Ay, Dios, dije. Porque al terminar la escuela dominical, usted sabe que habían 2,000, 3,000 gentes. Pero él quería las 3,000 gentes para que la primera vez que lo escucharan. Dije yo creo que se equivocó el doctor con él, ¿verdad? Pero a mí no me tocaba que alegar. Yo sencillamente seguía instrucciones. Pero hay altivez en nuestro corazón a veces. ¿Sabe qué estoy pensando? Es que no podemos colocar, vamos a ver, déjeme chequear aquí, ya me di cuenta que no podemos, déjeme ver aquí un poquito, ok, bueno, voy a tener que hacerlo de esta manera ya, déjeme ver, porque se me va a terminar la carga, no a mí, pero no podemos colocar nada acá para que nos dé carga. Muy bien. Dice jactanciosos, altivos, fanfarrones, soberbios. ¿No le parece a usted que en los últimos tiempos van a haber esos espíritus? Que van a tomar de alguna manera el control de las personas, tanto en el mundo como, ojo, también en la iglesia. Y nosotros tenemos que ser bien cuidadosos. Bueno, mientras ahí me arreglan las cosas, vamos a ver cómo se va a hacer. Vamos a confiar en los técnicos. No se va a poder, ¿verdad? Bueno, déjalo así entonces. Hasta donde llegue la carga, seguimos transmitiendo y después seguimos adelante, pero ya no con transmisión ahí. ¿Ok? ¿Todavía se mira? Va. Ahí sí, ¿verdad? ¿Todavía no? Ahí estamos. Muy bien. Soberbios. El soberbio es el que está por encima de los demás. En la iglesia no debe haber soberbios. ¿Usted cree que en las iglesias hay soberbios? Blasfemos. Pero la palabra blasfemia también da la idea de calumnia. Entonces, hermano, estas características de los hombres de los últimos tiempos tenemos que estar seguros que no están ya en nosotros. Porque si están en nosotros, no nos van a permitir participar de su parucía. No nos van a permitir estar conociendo los tiempos, exactamente las cosas que están sucediendo. Porque si esto lo vemos en el mundo, yo creo que usted puede ver gente amadora de sí mismo, soberbia, avara, blasfema, jactanciosa, desobedientes a los padres. Yo me ponía a pensar que muchos que vienen a Betel son desobedientes a los padres, o pocos. ¿Aló? ¿Usted es obediente a su papá y a su mamá? Solo un amén. ¿Usted se ha dado cuenta que en estos tiempos realmente cuesta que los hijos hagan caso? ¿Aló? Como que es una época donde los jóvenes son o quieren ser más independientes. ¿Lo ha notado? Vamos a la iglesia, hijo. No, no tengo ganas. Y mientras más grandotes, más lo piensa uno, ¿verdad? ¿O no? Hijo, tenés 12 años y andas con novia. Sí, papi, ¿y qué? Ups. Quieren ser independientes, ¿verdad? Los patojos de hoy. Más independientes que antes. Entonces, note que aquí habla hasta de aspectos familiares, que en los últimos tiempos habrá desobedientes a los padres.
Dicen que las maras están conformadas por jóvenes que han tenido conflictos con sus familias. Y casi siempre se hace ver que la falta de paternidad es la que hace que muchos jóvenes anden deambulando en la calle y luego conformen una mara y que lleguen a rituales hasta satánicos y que se vuelvan sicarios matando a sangre fría niños de 12, 13, 14 años y matándose entre ellos de las formas más feas. Eso puede significar, mis amados hermanos, que nosotros solo le echemos la culpa a los padres, pero no cree que muchos de esos jóvenes también deciden salir del ámbito de sus padres. Y eso nos marca a nosotros esa desobediencia. Ingratos, es decir, desagradecidos. Irreverentes, eso significa sin santidad. Yo a veces pienso que en las iglesias hay gente irreverente. Mire, ¿se ha dado cuenta que a veces se hacen chistes de Dios? Eso es irreverencia. La tan extremista que es el hermano Sergio. Pero Dios es Dios. Y no lo vamos a llevar a ridiculizarlo en chistes. ¿No cree usted? Pero la falta de reverencia se puede dar en diferentes formas, en diferentes cosas. Y hoy en día, en muchos lugares, la gente se presenta incluso vestida como quiere, ¿verdad? Como le gusta. Irreverentes. Sin amor, es decir, con corazón duro. Eso es lo que dice el original, corazón duro. Ya lo vamos un poquito en la mañana. Implacables. Los hombres implacables no le dan tregua a nadie. Una persona implacable, aunque le estén pidiendo no me mates, no me mates, ahí está el balazo. ¡Pum! Implacables. Características de los hombres de estos tiempos. Calumniadores, fíjese que el original es diabolos. Ya con eso le digo todo. Mire qué delicado. Echarse una calumnia de alguien es abrirle la puerta al enemigo. Desenfrenados, sin control, no hay dominio propio. Ay, hermano Sergio, es que esa mujer me hacía ojitos. Sí, pero eres casado. No importa, hermano Sergio. Sin control. Hasta podemos comer sin control. Y el templo se vuelve XXXXL. Con el problema de la salud, ¿no cree? Desenfrenado, sin control. No hay ningún control. Entonces, hermano, los cristianos, la novia en los postreros tiempos está totalmente aparte de este tipo de características. No puedes tú estar sin control en tu vida. Si algo te está controlando y no puedes salir de eso, ministrate. Puede ser un espíritu. Es que, hermano, parece escoba con faldas, pero ahí voy detrás. Espíritu. Raro. ¿Qué más dice? Ahorita lo vemos. Salvajes. Ay, Dios. Crueldad. Yo creo que nunca habíamos visto tanta crueldad. Hermano, despedazar a una persona y meterla en una bolsa negra, ¿no le parece a usted una crueldad? Y me parece que ahí siempre hay espíritus, hay demonios. Nadie puede hacer eso sin que demonios no lo estén controlando. Aborrecedores de lo bueno, es decir, hostiles a la virtud. Les cae mal los buena gente, las personas que son buenos.
¿Usted se ha dado cuenta que el cristiano que en los centros de estudio se dan cuenta que es cristiano, cómo lo molestan? Yo pasé eso, no sé si usted. Cuando uno llega a cierta edad, los patojos lo que les interesa es haber tenido su primera experiencia sexual. ¿Verdad que sí? Eso es lo que, la presión de grupo. Ala, y vos no, y vos tampoco, y no sé qué, y no sé cuánto. Pero los hijos de Dios sabemos que eso está reservado para el matrimonio. Yo creía que iba a oír un sonoro amén, pero fue un amén raquítico. Pero esa es la verdad. Ese es el plan de Dios. Entonces yo recuerdo que en primero básico los compañeros me decían, ah, vos puro gay. Algunos le dijeron eso. ¿Y por qué? Porque no me metía con mujeres. Y eso todavía sucede, y ahora debe ser más grueso, porque hoy los patojitos que les dan ya celulares andan con la pornografía en el celular poniéndosela a todos los patojitos. Y estoy hablando de preprimaria. Eso sí está grueso. Ah, vos no sos hombre. Entonces, hermanos amados, aborrecedores de lo bueno, hostiles a lo virtuoso. Yo le voy a decir algo, hermano. Si usted realmente quiere caminar agradando a Dios, va a hacer su vida difícil en ciertos ambientes donde van a ser hostiles a usted. Es más, yo sé de gente que le quitan el trabajo porque no se echa los tragos. No sé si le ha pasado a usted. Hostiles a la fidelidad que ese trabajador le tiene a su esposa. Hostiles a querer buscar la santidad. Y se vuelve una situación cada vez más difícil. Pero lo delicado es que en la iglesia haya gente hostil a la virtud. Ay, no seas fanático vos. No es para tanto. ¿Hemos visto eso en algunas ocasiones? Es que vos sí que de una vez fanático, hasta el feriado te vas allá a la iglesia. Traidores son los Judas. Quiere decir que la traición va a estar a la orden del día. Y en el mundo, hermano, hay tiburones que se comen fácilmente a los pescaditos chiquitos. Pero en la iglesia no puede ser eso. No se puede dar eso. Amén. Impetuosos, temerarios, irreflexivos, envanecidos, dice el original, inflados con arrogancia. De eso ya hablamos un poquito. Amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. ¿Quién me cita algunos placeres de esta vida? Usted ya está dormido, ¿verdad? Cíteme algún placer de esta vida. Ay, hermano, yo no sé de eso. Bueno, comer es un placer, ¿verdad? Hay gente que se la pasa solo hablando de comida, usted. Yo como la comida la tengo todavía por aquí, no quisiera que me hablaran ahorita de comida. Pero usted ya se dio cuenta que vivimos en una generación que puede ser la final, que ama el placer, ama el entretenimiento, ama las cosas que el mundo ofrece. Sí. ¿Por qué cree usted que la gente prefiere tener su smartphone de 5,000 quetzales y no tiene ni casa propia? ¿No le parece eso ridículo? Y lo tiene él, lo tiene ella, lo tienen los chiquitos. 25,000 en smartphones.
¿Aló? ¿Usted alguna vez pasó por la limonada? ¿Sí? Casitas de cartón. No sé si ahora ya no son de cartón, de lámina, con antenas de televisión. Y le aseguro que planas. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque hay un deseo de entretenimiento, hay un deseo, hermano, de tener aquellas cosas que nos hagan sentir bien. Esta es una generación donde el hombre debe sentirse bien y las iglesias y los ministros ya cayeron en ese problema. Y lo que hacen y lo que establecen, por ejemplo, la comodidad, una comodidad de sillas bien holgadas. A los patojos les gusta lo electrónico, les ponemos grandes pantallas. A los patojos les gusta el rock. Les damos rock. Bueno, nos quedamos sin batería. Pero aquí seguimos. ¿Quién me presta una Biblia? ¿Estás en 1 Timoteo? Ah, pero lo tiene bien bonito, mire. Así me gusta encontrar las Biblias a mí, mire. Porque se nota que han estudiado. Bueno, ya te eché flores, así que confiscada tu Biblia. No, no es cierto. ¿Dónde íbamos? Traidores impetuosos, amadores más de los deleites, eso estábamos viendo, ¿eh? O placeres, más que de qué. Hermano amado, vuelvo a la carga. Disculpe que lo tenga que volver a hacer, pero algunos de ustedes no vinieron en la mañana. Pero hay placeres que no nos parecen malos, como ver tele. ¿Quién aquí lleva un año de no ver televisión? Que levánteme la mano. Yo creía que todos la iban a levantar. Señor Jesús, la cosa está más seria. Si le digo una semana, creo que tampoco hay ninguno. ¿Por qué la televisión forma parte de nuestra vida, hermanos? Y todavía no le pregunto cuánto miran de tele. Yo creo que ya no se ven novelas, o si todavía se ven novelas en la tele. ¿Hay novelas en la tele todavía? Pero usted ya no las mira. Es que las novelas en aquellos mis tiempos. Pero ahora hay Netflix. Oh. ¿Y ya se dio cuenta que el Netflix puede ser muy hechizante? Porque son series sin anuncios. Y te puedes quedar toda la noche sin parar, pero no alabando al Señor. Es muy sospechosa esa su sonrisa, fíjese. Porque parece que más de alguno ya le pasó. Ahora, hermano amado, eso es un deleite. No sé si usted se está dando cuenta de eso. Que lo que tiene como propósito es anonadarlo y darle un sentido falso de gratificación personal. Pero lo aleja de Dios, de su comunión con Dios. Me hace recordar que hasta el ministerio, mire, yo oigo ministros que dicen es que lo más grande para mí es predicar, dice. Yo puedo pasar todo el día predicando. Cuidado, porque la predicación se puede volver un deleite. Y mira lo que voy a decir, que te puede alejar de Dios. Si solo predicas por el amor a la predicación, pero te olvidas de estar con el que predicas. No sé si me estoy dando a entender. Porque amas tanto el ministerio que te olvidaste del que te dio el ministerio. ¿Le suena eso?
amas tanto tocar. Mire, mire, yo hablo con los músicos de diferentes lugares y pasan horas ensayando, ¿verdad? Ensayando, ensayando, ensayando. Les gusta. Puede ser adictivo también. Y no digo que sea malo, pero todo tiene equilibrio. Pero ¿ha encontrado usted últimamente músicos que ensayen 3 horas y oren 5 minutos? Debe haber, ¿verdad? ¿Aló? O gente que canta bien lindo, pero que no tiene devoción con Dios. Y es que uno dice, es que el estar practicando y ensayando es mi devoción con Dios. Sí y no. Porque si solamente estás tratando de perfeccionar el tocar un instrumento, en algún momento te puedes volver perfeccionista en ese instrumento, pero no tener comunión con Dios necesariamente. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? Te puedes volver profesional del instrumento. Usted se ha dado cuenta que no todos, y no estoy criticando a los de alabanza, yo estoy hablando en general. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, hermanos de la alabanza? No van a salir llorando de aquí, por favor. Pero miren, y hay que preguntárselos a ellos. ¿Cuándo fue la última vez que lloraron? Cuando estaban tocando, practicando. Porque al fin y al cabo las notas musicales y las letras son para Él. Pero depende de la motivación, ¿verdad? Por eso, que nada sea más importante que buscar del Señor, ¿no cree usted? Déjeme ver si ya tengo un poquito de carga. Aunque no lo va a ver usted, me permite a mí completar lo que le quiero completar. ¿Le parece? De todas maneras, esta Biblia ya es mía. No, no es cierto. Amadores, dice, de los deleites más que de Dios. Bueno, déjeme llegar aquí a esta tablita. Dice también, apariencia de piedad. ¿Sabe usted que la piedad es Cristo? El misterio de la piedad es Cristo. Entonces hay algunos que pretenden tener características del Señor, pero en realidad solo son apariencia. Hermanos amados, dejemos de aparentar. Que nos conozcan como somos. Mire pues, usted ha visto personas que dicen, ay hermanitos, Dios le bendiga, hasta bajan el tono. Y su voz es bien musicalizada. Ay, sí. Ajá. ¡Hala! Y de repente uno los mira en la casa explotar. Apariencia. Cualquier parecido es pura coincidencia. ¿Aló? No sé por qué algunos los veo bien contentos y otros algo tristes. No aparentemos lo que no somos. Si somos enojados, nos van a conocer como enojados y nuestros grandes hermanos y amigos en Cristo, no, hermanos en Cristo mejor o no amigos, van a orar por nosotros. Mira, estoy orando para que ya no le des de sartenazos a tu esposo. Ahora, se meten en las casas y se llevan cautivas a mujercillas. Yo creí que eso no lo iba a ver yo en la iglesia, hermano. Pero están habiendo grupos actualmente, ministros, que se llevan a las mujercillas cargadas de pecado. ¿Aló? Se meten en las casas, dice. ¿Lo está viendo? Siempre aprendiendo.
Hermano, ya a estas alturas no deberíamos nosotros de estar aprendiendo tanto, ya deberíamos de ser maestros. ¿No cree usted? Janes y Jambres, aparece ahí en ese pasaje. Estos dos personajes, ¿se acuerda usted quiénes eran? Janes y Jambres, los magos que se opusieron a Moisés y que quisieron imitar, e imitaron algunas cosas. Pero lo que llama la atención es que aquí en el pasaje dice que se oponen a la verdad, son ministros falsos, porque esos eran ministros de Faraón, que hacen señales mentirosas de otra fuente, pero la característica es que se oponen a la verdad. Y eso lo vamos a ver al final, hermano, demasiado. Y van a ser atractivos los Janes y los Jambres. Tienen mente depravada, mente corrupta, reprobados en lo que respecta a la fe. Terminemos con la segunda epístola de Pedro, capítulo 3 y verso 3. Señor Jesús, se me fue el tiempo. Pero le voy a leer rápidamente algunas cosas importantes. Dice el apóstol Pedro: ante todo, 3:3, busquen en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3 y verso 3, dice: ante todo sabed esto, que en los últimos días, estos días que se han acortado, estos días, vendrán burladores con su sarcasmo siguiendo sus propias pasiones. Hay una versión que lo dice de esta manera: sabed ante todo que en los últimos días harán acto de presencia charlatanes escépticos. Un escéptico es uno que no cree nada. Siempre tiene argumentos en contra de la verdad de Dios. En los últimos días harán acto de presencia charlatanes escépticos que vivirán a su antojo y andarán diciendo en son de burla. Esa palabra, burladores, se puede traducir también maestros falsos. Ahora, en el verso 3, ahí en el capítulo 3 de segunda de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 4, dice: y diciendo, ¿dónde está la promesa de su parucía? Usted sabe que hemos visto a muchos ministros que están diciendo que el Señor no viene y se burlan. ¿Cómo me hubiera gustado tenerle aquí los videos? Pero hubiéramos tenido que hacer vigilia. Pero, qué terrible, hermano amado. ¿Usted se recuerda del ministerio de G.J. Ávila? ¿Sí? Él predicaba mucho la venida del Señor, ¿no es cierto? Predicaba la santidad. ¿Se acuerda? Y aún sus mensajes aparecen en las redes y nos recuerdan esas cosas. Pero aparece un burlador, falso maestro, que se burla de G.J. Ávila, diciendo que en su generación, ¿sabe cómo se llama él a sí mismo? Tal vez él, o sea, generación castrada. Así se llama. Yo vengo de una generación castrada, dice, donde a mí me decían que como el Señor venía ya no había que estudiar. ¡Tonto! ¿Por qué no estudió? Desde los 11 años que yo conocí al Señor, sé que el Señor viene, pero yo me gradué en la universidad. No agarré eso de excusa. ¿Me entiende? Los burladores nos llaman a nosotros raptistas. Nos dicen que estamos pasados de moda. Y muchos de esos burladores que está hablando aquí la escritura, y el apóstol Pedro les llama falsos maestros, dicen: porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como está desde el principio de la creación. Como quien dice, aquí no pasa nada. Y en el verso 5 Pedro les dice: pues cuando dicen esto, no se dan cuenta que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra. Yo tengo la sospecha que Pedro sabía que la tierra y los cielos no tienen 6,000 años. Desde hace mucho tiempo. Pero dice: y también la tierra, surgida del agua. La tierra surgió del agua.
de qué está hablando Pedro. Note que está diciendo que van a negar los burladores en los últimos tiempos la venida del Señor, porque la venida del Señor trae consigo, para los que no se van con el juicio. Y la tierra fue sumergida en agua 3 veces por juicio. No solo es el diluvio de Noé. Y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Leamos Génesis 1:1, ¿se recuerda? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía. Mi Dios no es un chapucero. Él cuando creó el cielo y la tierra lo creó perfecto. Entonces, entre el verso 1 de Génesis 1 y el verso 2 hay un juicio. ¿Estamos de acuerdo? Que dejó la tierra en tiempos inmemorables, sin orden y vacía. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Estaba la tierra anegada de agua. ¿Lo está viendo? Y Pedro está hablando de eso, porque le está diciendo a los burladores: es que ustedes no entienden que si el Señor sacó la tierra por su palabra de las aguas para conformar la tierra para los preadámicos, que cuando tuvieron juicio nuevamente vino diluvio, hasta que el Señor en el capítulo 2 de Génesis crea a Adán, pero lo crea solo, mejor dicho, lo forma solo. Los de 1:26 preadámicos, esos estaban en pareja, no son los mismos. Bueno, ¿por qué Pedro está diciendo esto? Porque él está hablando del juicio que viene. Por eso sigamos el verso 3, dice el capítulo 3, verso 6, segunda de Pedro: por lo cual el mundo de entonces fue destruido. El mundo de entonces, siendo inundado con agua. Diluvio de Noé. No, hay otros diluvios antes. Pero los cielos, verso 7, y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego. ¿Lo está siguiendo? Guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Y continúa diciendo: pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años. Porque los irreverentes, estoy hablando de ministros, los burladores, los falsos maestros, creen que el Señor ya no viene, porque el tiempo ha pasado. Y por eso Pedro dice: acuérdense que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Es decir, que hay relatividad en el tiempo que tiene que ver con Dios. Y dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa. ¿Cree usted eso? Según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca. Si Él está deteniendo las cosas, es porque Él no quiere que nadie perezca, porque Él nos ama. Él ama al pecador, hermano. Por eso Él quisiera que la iglesia fuera al pecador, y la iglesia se durmió. No queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Aleluya. Termino. Del verso 10 al 13, ¿le parece? Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Lo dice Pedro y lo dijo Pablo. En boca de 2 o 3 testigos consta toda palabra. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Note que Él va a venir como ladrón en la parucía, pero también va a venir como ladrón en los juicios finales. Pero a diferentes personajes, a diferentes personas. Y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera.
¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? A los que nos han alcanzado el final de los siglos, nos piden santa conducta. Gracias. A los que nos han alcanzado el final de los siglos, los que sabemos que los días se han acortado, los que el Señor nos está dando testimonio, nos piden, dice, que debemos tener una santa conducta, hermanos amados. Dice, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros? En santa conducta y en piedad, es decir, parecernos al Señor. No sé si usted lo está viendo. Los que nos han alcanzado los últimos días, tenemos que cambiar. La santidad se tiene que dar de adentro hacia afuera. Acuérdese, santidad, santo, es apartarse. Hay cosas de las que nos tenemos que apartar. ¿Usted está consciente de que hay cosas de las que nos tenemos que apartar? ¿Le ha hablado el Espíritu en este día o lo ha estado hablando? ¿Le va a seguir hablando? A muchos varones el Señor les va a decir, ya no mires ahí. ¿Me está siguiendo? Apartarnos de lo que al Señor no le agrada. Esperando, como me gusta el verso 12, y apresurando la venida del día de Dios. ¿Cómo vamos a apresurar su venida? Estando listos, estando preparados. Que este mundo empiece a ver que los hijos de Dios son diferentes, que no pelean como los del mundo, que no actúan como los del mundo, que no hablan como los del mundo, que no hacen lo que hace el mundo. Una conducta santa, en el cual los cielos serán destruidos, dice, por fuego, y los elementos se fundirán con intenso calor. Note, los elementos se fundirán con intenso calor. ¿Cuándo va a suceder el diluvio de fuego que va a destruir la vieja tierra y los viejos cielos? Después del milenio. Porque después del juicio del gran trono blanco hay tierra nueva y cielos nuevos. Hasta ahí la tierra va a ser completamente destruida. Los elementos se fundirán con intenso calor. Algunos están asustados con las llamaradas solares. Y algunos creen que si la tierra se mueve un poquito, se quemarían todos. ¿Qué tan difícil es para el Señor mover un poquito la tierra, acortar la distancia de la tierra con el sol? O sencillamente destruirla de alguna manera, donde esta tierra se va a terminar. Pero va a haber nueva tierra, va a haber nuevos cielos para hombres nuevos. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. ¿Cuántos tienen preguntas? Porque yo percibo que es mejor ministrar a esta hora. ¿Le parece que mejor ministremos? Bueno, ¿por qué no se pone de pie?